Conozca a Li Jianwei, un mercenario del ejército chino que fue contratado por Rusia para combatir en Ucrania. Li, originario de la provincia de Henan en China, sirvió en el Ejército Popular de Liberación chino durante aproximadamente 2 años antes de unirse a los frentes de batalla en Ucrania. Decidió grabar vídeos con su móvil directamente desde las líneas de combate y compartir sus vivencias sobre el conflicto Rusia-Ucrania en las redes sociales chinas. Los vídeos no tenían carácter propagandístico y no mostraban imágenes de combate. Eran grabaciones sencillas en las que compartía sus reflexiones sobre la brutalidad y los horrores que había presenciado durante meses de servicio en la guerra. Desde el principio, Li declara que el conflicto es cruel para ambos bandos. Describe a los soldados rusos como cobardes. Se retiran al primer indicio de peligro. En el campo de batalla, la confianza es rara, ya que están extremadamente mal equipados, sin entrenamiento adecuado y con escasez de comida y agua. Si un dron ucraniano te detecta, la situación es fatal. No hay forma de escapar. Además, hay más drones en el cielo que pájaros. La esperanza de vida de un soldado ruso en combate se estima en solo 8 horas. Pero, ¿cómo terminó él allí? Al igual que muchos otros combatientes rusos, Li es un mercenario contratado por Rusia para reforzar sus fuerzas armadas en el campo de batalla. Ser un mercenario no implica necesariamente que sus tareas se centren en operaciones especiales o que su trabajo sea menos desafiante que el de las tropas rusas convencionales en el terreno. Al igual que los soldados rusos, los mercenarios son enviados a lo que se conoce como el molino de carne. Este término describe la táctica rusa de enviar grandes cantidades de tropas, a menudo mal entrenadas o mal equipadas, contra posiciones ucranianas fortificadas, lo que lleva a una muerte casi segura. Si logras sobrevivir, te quedarás en un estado mental devastador. Entonces, ¿qué ha compartido Li Jianwei sobre sus experiencias en el campo de batalla? Él describe la guerra como un verdadero infierno. El vídeo comienza en lo que parece ser un cuartel militar o un búnker, donde fue asignado tras semanas participando en ofensivas contra posiciones ucranianas. Li empieza diciendo al público que está casi recuperado y luego revela que no ha sentido la necesidad de ir al baño por su cuenta en aproximadamente 2 semanas. Esto puede indicar el alto nivel de estrés que está enfrentando o, como él mismo revela más adelante, la falta de suficiente comida para mantener movimientos intestinales regulares. Li también sugiere que la situación podría ser resultado de una hemorragia masiva que sufrió. A pesar de todo, parece mantener buen humor y comenta que está comiendo mantequilla para intentar mejorar su condición. Aunque estos detalles puedan parecer insignificantes para algunos, destacan un problema significativo que enfrenta Rusia en el campo de batalla. Rusia no está proporcionando el apoyo médico adecuado a sus soldados, ya sean mercenarios o no. Este parece ser un problema clave en el ejército ruso. En mayo de 2023, informes significativos indicaron que aproximadamente la mitad de las muertes sufridas por el ejército ruso en Ucrania no fueron causadas por heridas fatales. En cambio, muchas de estas muertes fueron resultado de cuidados médicos inadecuados o en muchos casos de la completa falta de atención a los soldados heridos. Muchos de esos soldados podrían haber sido salvados, según Artem Kutulin, jefe del Centro de Entrenamiento de Medicina Táctica de Kalashnikov Concern. Además de destacar esta preocupante estadística, afirma que aproximadamente 1/3 de las amputaciones realizadas a soldados rusos ocurre debido a la incorrecta aplicación de torniquetes. Artem se expresa de manera directa al recordar lo que solía decir a sus compañeros mientras estaba en el ejército ruso. Es mejor que sea una herida leve. Si es algo más grave, eso es todo. Estás muerto. Nadie te va a ayudar. Nadie vendrá. Nadie hará nada si no puedes hacerlo por ti mismo. Quizás sea por eso que vemos a tantos soldados rusos aún vivos, pero abandonados en los campos de batalla. Parece que Li fue uno de los afortunados que logró salir del campo de batalla, aunque temporalmente con heridas menores. En el vídeo, Li revela que ha observado este enfoque de la medicina táctica rusa más veces de las que puede contar. También comparte información sobre la estrategia y organización rusa en el campo de batalla. Li menciona haber participado en una ofensiva de primera ola, compuesta por 12 hombres y 2 equipos de combate. Li
formaba parte de una fuerza de apoyo experimentada, creada para ayudar en la ofensiva mayor que involucraba a los soldados rusos, aportando la experiencia necesaria. El problema para Lee y para cualquier otro soldado en la primera ola era que era la primera vez que enfrentaban un entorno de guerra urbana. Su experiencia en combate resultó ser mucho menos útil de lo que esperaba, y los nuevos reclutas enfrentaban un desafío aún mayor. Luego reveló las tasas de mortalidad. Según Lee, el promedio de supervivencia de un soldado ruso, desde el momento en que entra en el campo de batalla hasta el momento de su muerte, es de apenas entre 8 y 10 horas. En otras palabras, la gran mayoría no sobrevive a una ofensiva. Lee relata haber pasado alrededor de un mes en esas condiciones, observando que muchas de las habitaciones y sótanos por los que luchó ya estaban cubiertos de cadáveres en descomposición de ambos bandos, con muertes ocurriendo constantemente. Además, como señaló Artem Kutulin, el equipo de Lee no disponía de personal médico para brindar asistencia. Al final, Lee afirma que solo él, un soldado ruso, un combatiente de Nepal y otro mercenario al que llama Little Black lograron regresar con vida de la ofensiva, aunque todos estaban heridos. El combatiente de Nepal había sido alcanzado por 4 fragmentos de metralla, mientras que Little Black también sufrió metralla en el brazo y la pierna. En cuanto a Lee, cuenta que fue alcanzado por una bomba y lanzado sobre una de las casas que su equipo estaba intentando conquistar, pero tuvo suerte. Llevaba puesto un chaleco antibalas, lo que significaba que la mayor parte de su cuerpo estaba protegida. Salió con heridas leves de metralla en los brazos, aunque es probable que la hemorragia que mencionó haya sido causada por el ataque con bomba. Así, comenzamos a entender tanto la naturaleza de los combates en Ucrania como la composición del ejército ruso en sus ataques a las posiciones ucranianas. Los soldados están luchando calle por calle y, como en el caso de Lee, a menudo casa por casa para conquistar cada pedazo de territorio que puedan. Ucrania está defendiendo cada ciudad, independientemente de su valor táctico, ya que mantener estas ciudades representa una victoria simbólica. Para Rusia, esto significa que sus soldados están siendo forzados a enfrentarse a combates urbanos intensos en áreas que parecen tener poco valor estratégico, resultando en la muerte de miles de soldados de ambos lados, aparentemente sin un motivo claro. Uno de los mayores ejemplos de esto es la ciudad de Bakhmut, donde Rusia ha perdido más de 100.000 soldados en su intento por tomar la ciudad. Lee ofrece su propia perspectiva sobre el combate urbano, llamándolo un verdadero infierno en la tierra y observando que no es en absoluto como lo había imaginado. Esto parece ilustrar cómo la utilización de supuestos veteranos por parte de Rusia no es tan efectiva como parece a simple vista. Un veterano puede ser tan inexperto como un nuevo recluta cuando se enfrenta a un tipo de guerra con el que no está familiarizado. Muchos murieron, dice Lee, haciendo una pausa para reflexionar antes de simplemente repetir esas 2 palabras. Lee luego continúa con una historia que involucra a él mismo, Little Black, y 2 soldados rusos. Juntos formaron un equipo de reconocimiento para explorar un edificio. El equipo también estaba preparado para el combate, con Lee mencionando que estaban listos para luchar si encontraban algún soldado ucraniano. Sin embargo, no encontraron soldados ucranianos. En su lugar, se toparon con drones. Al igual que el grupo de Lee, los drones estaban realizando actividades de reconocimiento. También estaban equipados con bombas, a las que Lee se refiere como Bacheka. Es probable que se refiera al dron Bayraktar TB2, fabricado en Turquía y ampliamente utilizado por Ucrania en la guerra. Los drones se han vuelto tan comunes en Ucrania que el fabricante turco está considerando abrir una fábrica en el país, que emplearía a 500 personas y tendría capacidad para producir 120 unidades al año. Lee menciona que los drones tienen 2 modos de ataque y su grupo de reconocimiento terminó siendo blanco tanto de drones con bombas como de drones kamikaze. Fue alcanzado por una de las bombas que destruyó su mochila, pero lo dejó relativamente ileso. Lee relata que los drones tienen 2 modos de ataque distintos y su grupo de reconocimiento terminó siendo blanco tanto de drones cargados con bombas como de drones kamikaze. Sin embargo, como destaca el Atlantic Council, la guerra en Ucrania es el primer gran conflicto en el que el uso de drones se ha convertido en el foco principal.
Rusia está utilizando drones Shahid, fabricados por empresas iraníes, en un intento por capturar ciudades, mientras que Ucrania está empleando los drones Bayraktar, mencionados anteriormente como respuesta. Los drones con visión en primera persona, o FPV, se han vuelto notablemente frecuentes. Como señala el Atlantic Council, los drones FPV ofrecen al operador una visión completa del campo de batalla y son bastante económicos de utilizar. Lee describe que estos drones pueden estar equipados con explosivos y realizar ataques precisos, ya que el operador puede ver exactamente lo que el dron ve mientras está en movimiento. Los drones son pequeños y ágiles, lo que permite que un operador habilidoso los maneje a través de ventanas o edificios e incluso dentro de las aberturas de vehículos blindados. Y, una vez que alcanzan el objetivo, es una explosión. Es probable que el equipo de reconocimiento de Lee se haya encontrado con drones FPV durante su misión, especialmente considerando que se toparon con drones mientras exploraban edificios. Nuevamente, Lee tuvo suerte. Aunque fue alcanzado por una explosión, su mochila lo protegió de heridas graves. Tras relatar el ataque con drones, Lee pasa a discutir las armas disponibles para él y sus compañeros. Se concentra particularmente en la artillería y los morteros, ofreciendo un análisis crítico de la situación. Las municiones utilizadas son débiles. Aunque el equipo de Lee tenía acceso a morteros, él los describe como armas antiguas y de baja potencia, fabricadas en Polonia y probablemente de la era soviética. Lee señala el peculiar sonido de los morteros polacos, describiéndolo como si el sistema hidráulico lanzara los explosivos al aire emitiendo un sonido suave. Esto es muy diferente a lo que Lee está acostumbrado, ya que describe los morteros típicos como produciendo 3 sonidos distintos: la explosión al ser disparado, un silbido mientras el proyectil vuela y finalmente una segunda explosión, mucho más fuerte al alcanzar el objetivo. La conclusión de Lee: estos morteros son muy ineficaces. Una vez más, los relatos de Lee parecen confirmar las observaciones independientes sobre la obsolescencia de los equipos suministrados a las fuerzas rusas. En octubre de 2022, The Guardian publicó un informe sobre una conversación entre una mujer rusa llamada Olesia Shishkinova y su hermano, que servía en las líneas del frente de la guerra. Discutieron no solo el hecho de que su equipo era extremadamente antiguo, sino también que él se vio obligado a adquirir la mayor parte del equipo por su cuenta. «Incluso tuve que pintar mi arma para cubrir el óxido», relató él. Es un verdadero pesadilla. Las experiencias individuales, como las de Lee y el soldado, parecen reflejar el enfoque más amplio de Rusia en la guerra, que prefiere utilizar equipo anticuado en lugar de no tener equipo alguno. En agosto de 2023, el Moscow Times informó que Rusia había sacado miles de vehículos militares de la era soviética de almacenamiento para enviarlos al campo de batalla. Se observó que la base militar de Bajenovo, una instalación soviética de 9 kilómetros que anteriormente albergaba 3.840 tanques y vehículos blindados, había perdido aproximadamente la mitad de su inventario. Este patrón fue observado en varias bases rusas. Menos de un año después, en marzo de 2024, The Jerusalem Post informó que Rusia estaba al borde de agotar las existencias de equipo de la era soviética que estas bases almacenaban. Esto fue seguido por informes de que Rusia, en realidad, está comprando de vuelta armas de la era soviética de los países a los que las había vendido, todo para mantener a sus soldados abastecidos con equipo desactualizado, aunque todavía mejor que no tener ningún equipo. Claro está que al comienzo de la guerra, el equipo de Ucrania tampoco era superior. Al igual que Rusia, Ucrania también dependía en gran medida de vehículos y armas de la era soviética. Sin embargo, Ucrania ha recibido un apoyo considerable de Occidente, lo que le ha permitido acceder a armamento mucho más moderno. Aunque Rusia posee muchas armas modernas, parece contenta con equipar a sus soldados con vehículos y armamentos obsoletos, creyendo que puede ganar la guerra solo con fuerza laboral. Este enfoque crea condiciones aterradoras para los soldados rusos en el campo de batalla, como relata Lee al hablar de lo que le sucedió a Little Black. Afirma que Little Black se aterrorizó durante el combate la noche en que la patrulla de Lee encontró drones ucranianos.
Resulta que Little Black nunca había servido en las Fuerzas Armadas antes de la guerra y que su experiencia previa se limitaba a integrar una unidad blindada sin participar directamente en las batallas. Como describe Lee, él no se alistó para luchar en entornos urbanos y estaba aterrorizado por el combate en áreas urbanas. Entonces, Little Black huyó. Lo mismo ocurrió con los otros 2 rusos en la patrulla de Lee, quienes dejaron al mercenario solo para enfrentar la amenaza. Lee afirma que tuvo suerte de salir con vida de esa situación. Lee encontró un edificio abandonado que no había sido detectado por Ucrania ni por sus drones, donde se refugió por un tiempo antes de reencontrarse con su equipo. Little Black quería disculparse por haber abandonado el combate y Lee le dijo que estaba bien. No los culpa por haber huido, pero señala que estas deserciones son la razón por la cual es imposible confiar en nadie en el campo de batalla. Curiosamente, Lee rápidamente suaviza esta observación al mencionar que, fuera de China, el ejército chino no enfrenta este problema. Afirma que un soldado chino es como un hermano en la vida y en la muerte, sacrificándose para salvar a los demás, lo que sirve como una crítica sutil al ejército ruso en comparación. Sin embargo, la decisión de Little Black de huir puede ser más reveladora sobre cómo Rusia ha conducido la guerra que sobre el valor de sus soldados. Muchos de los soldados rusos son conscriptos, con informes que indican que Rusia reclutó aproximadamente a 254.000 personas en 2022 y otras 277.000 en 2023. Al igual que Little Black, muchos de estos soldados en las líneas del frente no tienen experiencia en combate y, como se mencionó anteriormente, parecen ser lanzados a una trituradora de carne mientras Rusia intenta vencer a Ucrania por desgaste. La moral en las líneas del frente es casi inexistente. Por ello, muchos soldados rusos están haciendo exactamente lo que hizo Little Black: desertar. Sin embargo, a diferencia de Little Black, muchos simplemente no regresan. En abril de 2024, Newsweek informó que la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania afirmó que los desertores rusos se contaban por miles. Específicamente, la agencia reportó que 18.000 soldados rusos del Distrito Militar del Sur habían abandonado sus puestos, la mayoría de ellos pertenecientes al 8º Ejército de Armas Combinadas. Aunque estos números no han sido confirmados, Novaya Gazeta también señaló un grave problema de deserción en el ejército ruso. Al conversar con la organización de caridad Get Lost, que ayuda a desertores a escapar del ejército y reiniciar sus vidas, se descubrió que la organización ha registrado un aumento significativo en el número de soldados que buscan ayuda. Por ejemplo, en enero de 2023, 28 soldados buscaron ayuda para desertar. Un año después, ese número mensual aumentó a 284, con aproximadamente la mitad siendo soldados contratados y otros 30% reservistas que habían sido movilizados para la guerra en Ucrania. En total, Get Lost afirma haber recibido contacto de 2.000 soldados que abandonaron las líneas de frente. Rusia está intentando reaccionar ante esta situación. Putin impuso una nueva condena de hasta 15 años de prisión para quienes sean sorprendidos huyendo del combate. Sin embargo, como lo muestran las estadísticas y la experiencia de Lee con Little Black, muchos rusos están dispuestos a enfrentar esa pena de prisión para escapar de la brutalidad de la guerra. Lee también menciona que no solo la deserción está causando problemas en el ejército ruso. Él revela que conoce a un soldado cubano que está simulando una afección cardíaca para evitar ser enviado al mismo combate en el bosque que enfrentó Lee o ser destinado a las intensas batallas urbanas en la línea de frente. El moral es claramente un gran problema. Volviendo a la historia de Lee, estos problemas de moral se ven exacerbados por la falta de comida en las líneas de frente. Lee señala que, al llegar a las líneas del frente, hubo un reabastecimiento que le permitió hacer una comida. Sin embargo, esa situación no duró mucho. Lee relata que, durante su misión, comió comida enlatada solo 3 veces. Después de eso, su alimentación se limitó a 4 pedazos de mantequilla que encontró mientras patrullaba. Hay un tono melancólico en su relato, con Lee pareciendo casi triste al mencionar que, en un momento, logró comer 2 latas de comida, una con carne y otra con pollo, lo que subraya la escasez de alimentos
en las líneas de frente, esto nuevamente parece corroborar los informes del campo de batalla. En octubre de 2023, Business Insider divulgó una llamada telefónica interceptada, supuestamente entre un soldado ruso y su esposa. En la conversación, el soldado le informó a su esposa: «No hemos recibido comida en 3 semanas. Hoy es el 7º día sin agua». La situación era tan crítica para el soldado que ya no tenía fuerzas para usar su chaleco antibalas. Él confirmó las afirmaciones de Lee sobre las altas tasas de fatalidad, mencionando que los oficiales rusos mostraron desinterés por su unidad, que había perdido cerca de 100 hombres en pocos días. Además, aproximadamente 18 meses antes, el Modern War Institute publicó un artículo titulado «El Potemkin de Rusia», en el que destacó que las raciones MRI, las comidas preparadas para consumo distribuidas a las tropas rusas durante la invasión inicial en febrero de 2023, incluían alimentos que supuestamente habían caducado en 2015. El instituto reportó que la situación era tan crítica que Rusia tuvo que solicitar nuevas comidas listas para consumir de China para abastecer a sus tropas. Estos datos resaltan 2 problemas clave en la operación militar especial de Rusia. Además de utilizar equipo obsoleto y llenar sus filas con reclutas reacios, Rusia también parece haber fallado en establecer una red logística eficiente que garantice que sus soldados reciban los suministros necesarios. La falta de comida y agua en las líneas del frente es tan grave que algunos soldados rusos están prácticamente al borde de la inanición mientras luchan. Esto se ilustra con el caso del soldado mencionado por Business Insider, que estaba tan debilitado que ni siquiera podía usar su equipo de protección esencial. Lee también enfrentó dificultades similares, sobreviviendo varios días solo con algunas latas de comida y unos pocos pedazos de mantequilla. Nuevamente, esto ilustra cómo funciona la picadora de carne rusa. Las tropas parecen ser meros peones, destinados a absorber el fuego ucraniano y ser reemplazados cuando caigan. Además, esta situación sugiere que Putin pudo haber asumido que Rusia ganaría la guerra rápidamente en los primeros días del conflicto. Quizás consideró aceptable enviar tropas con raciones caducadas, creyendo que estas provisiones no serían necesarias el tiempo suficiente para volverse un problema. Naturalmente, esa previsión fue errónea, y la guerra continuó prolongándose durante más de 2 años hasta el momento de la grabación del video. La escasez de alimentos ciertamente agrava los problemas de moral discutidos anteriormente. Los soldados se enfrentan a una falta de comida y agua mientras son obligados a luchar en batallas que parecen imposibles de superar. Para empeorar la situación, tampoco tienen la oportunidad de descansar. Según Lee, la situación es aún más desesperada. Menciona que nunca imaginó que tendría que pasar tanto tiempo en el campo de batalla. En conflictos anteriores, explica que el periodo máximo era de 24 horas. Normalmente descansaban durante el día y combatían por la noche. Esto no ocurre en la guerra de Ucrania, con Lee relatando que se vio obligado a luchar día y noche solo para sobrevivir. El combate es incesante y Lee subraya que Ucrania posee una gran cantidad de drones, lo que impide que las tropas rusas puedan acomodarse y descansar. Y, de hecho, tiene razón. La importancia de los drones en Ucrania ya ha sido destacada, y está claro que Ucrania está buscando expandir su uso en el conflicto. Según un informe publicado por la CBC de Canadá el 24 de marzo, Ucrania no solo está ampliando la producción interna de los drones FPV mencionados anteriormente, sino que también cuenta con el apoyo de sus aliados para recibir más de estos dispositivos como parte de los paquetes de asistencia militar. De acuerdo con la CBC, Ucrania aspira a tener 1 millón de drones para finales de 2024. Esto resultaría en aproximadamente 2 drones por cada soldado ruso en Ucrania, asumiendo que la cifra de 450.000 soldados rusos mencionada por el Kiev Post sea correcta. Lee comenta que la presencia de los drones es tan constante que los soldados rusos frecuentemente ven su llegada. Los drones son tan numerosos que incluso superan a los pájaros en el cielo. Lee describió que, generalmente, 1 o 2 drones lideran el grupo, mientras el resto los sigue en masa.
señala que las frecuentes interferencias de señal en las líneas del frente permiten que los soldados rusos interfieran solo con los 2 drones que lideran, dejando los demás intactos. Estos drones, entonces, se dedican a lanzar bombas sobre las tropas y sus alrededores. Lee observa que Ucrania es extremadamente eficaz en la recolección de inteligencia, afirmando que, cuando un tanque ruso llega al campo de batalla, los ucranianos ya lo saben. Los drones rápidamente llegan al lugar con cohetes antitanque y explosivos C4, lanzando 2 o 3 de estos explosivos que convierten un tanque en una pila de chatarra. Lee explica que, debido a esto, los soldados rusos a menudo sienten que no tienen dónde refugiarse. Con flotas de drones patrullando los cielos de Ucrania y la capacidad del país para reunir inteligencia, incluso la simple tarea de posicionar un tanque se vuelve extremadamente peligrosa. Los soldados nunca saben de dónde vendrá el próximo ataque hasta que es demasiado tarde. Cuando se suma a esto el combate urbano, para el cual la mayoría de los soldados rusos no está preparada, la situación se vuelve aún más aterradora. Lee afirma que la brutalidad está presente en ambos bandos y que este enfoque es necesario en el conflicto. Ninguna de las partes puede permitirse dar a la otra la oportunidad de atender a los heridos o ganar ventaja durante un ataque. «No tienes dónde esconderte», exclama Lee. Para ilustrar la naturaleza implacable de los combates, Lee describe que, después de lograr evacuar de la patrulla de reconocimiento en la que su equipo de 4 personas intentó huir, se reunió con soldados de otras unidades. Sin tiempo para descansar o recuperarse, el nuevo grupo tuvo que lanzar ataques contra 2 bastiones, lo que resultó en la pérdida de decenas de hombres. Los soldados muertos fueron dejados en las calles. En las 2 semanas siguientes, la unidad de Lee lanzó 3 ofensivas y falló en todas. Lee cree que avanzaron solo 100 metros durante esos 3 ataques. Este patrón de combate refleja la estrategia de Rusia, aunque el país ha logrado capturar territorio, controlando grandes áreas de la región de Donbass y Melitopol y avanzando lentamente en áreas cercanas a Kharkov. El progreso ha sido gradual. Rusia sigue avanzando poco a poco, sacrificando repetidamente soldados en un intento por superar las defensas ucranianas. Puede que la estrategia de Putin sea directa. Aunque las ofensivas no tengan éxito, el objetivo es seguir enviando suficientes tropas para desgastar gradualmente la resistencia ucraniana. Cada avance trae consigo nuevos desafíos. Como describe Lee, las fuerzas rusas enfrentan ataques de drones, deben superar trincheras, alambre de púas y otras fortificaciones, además de minas y minas antitanque, lo que hace que el progreso sea aún más difícil y lento. Cada metro ganado tiene un alto costo en vidas rusas. Lee observa que, con la constante presión de los drones, las granadas de fusil y las ametralladoras pesadas, los soldados rusos a menudo olvidan las minas terrestres bajo sus pies. Están tan abrumados por la lucha inmediata que la presencia de minas explosivas pasa desapercibida hasta que es demasiado tarde. Los ucranianos concentran su atención en los soldados rusos cada vez que lanzan una ofensiva, derribando grandes contingentes mientras intentan avanzar. Como ya se ha mencionado, y es importante destacarlo nuevamente, la guerra en Ucrania, desde el punto de vista ruso, es una verdadera picadora de carne, donde miles son sacrificados para conquistar territorio. Incluso después de una ofensiva exitosa, estos soldados siguen expuestos a riesgos. Lee destaca que, tan pronto como los soldados rusos toman un edificio, la construcción de defensas se convierte en una prioridad, ya que la lucha continúa sin tregua. Los canales de radio se cambian cada hora y aquellos que pierden el intercambio de comunicación pueden haber sellado su destino. Sin acceso a los nuevos canales, esos soldados quedan fuera del circuito y pierden la capacidad de contactar a sus compañeros, a menos que se crucen por casualidad. En cuanto a las defensas, Lee explica que los soldados rusos deben montarlas rápidamente. De lo contrario, sus posiciones se convierten en blancos fáciles para los morteros y explosivos ucranianos. Si hay un descuido, los drones rápidamente siguen con explosivos y municiones de fragmentación. El mensaje es claro: incluso cuando Ucrania pierde territorio, no se rinde. El video termina con Lee cambiando de escenario, ahora sentado con Little Black en lo que parece ser un refugio temporal.
revela a los espectadores que ha estado en combate durante 4 días y noches seguidas. Lee comparte que el combate urbano tiene un alto costo en vidas, incluso entre sus propios compañeros. De los 12 soldados en su unidad, la mayoría ha muerto y algunos han resultado heridos. Nuevos soldados han llegado para reemplazar a los caídos, pero también han encontrado el mismo destino. La cámara enfoca entonces a Little Black, quien, según Lee, lo acompaña a todas partes. El hombre apenas puede articular palabras frente a la cámara antes de que Lee la retire de la escena. Lee termina con una reflexión sobre la guerra, destacando que todo se reduce a la terquedad rusa. Putin no detendrá el conflicto sin importar cuántos soldados pierda Rusia, y son hombres como Lee y sus compañeros quienes están muriendo en gran número en el campo de batalla ucraniano. Mientras tanto, la canción Every Breath You Take de la banda The Police suena de fondo, ofreciendo un breve momento de alivio para Lee y Little Black antes de volver a la lucha. Acabas de ver otro documental de Agenda Militar. Te agradecemos por seguir nuestra travesía hasta aquí. ¿Qué te ha parecido la historia de Li Jianwei? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre los desafíos y realidades enfrentados en el campo de batalla. Si te gustó este video, entonces mira también nuestro último documental sobre cómo Rusia está destruyendo su ejército en Ucrania, haciendo clic en el video que aparece en tu pantalla. Te veo allí. Un abrazo.